Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestra temporada 2, donde nos enlazaremos hasta Salamanca, España, con Jorge Enrique Gómez Hernández, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialidad en Derecho Fiscal por el Instituto Veracruzano de Educación Superior, maestro en Relaciones y Negocios Internacionales por el Colegio de Veracruz, especializaciones en Derecho Administrativo, Innovación y Globalización, Obtención, Interpretación y Valoración de la Prueba, y Derecho Constitucional, Herramientas Constitucionales para las Crisis de las Democracias Contemporáneas, exconsejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Actualmente es doctorando del programa Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, España. Estamos listos para conversar con Jorge Enrique Gómez Hernández en Diálogos con la Comunidad UO. Bienvenidos a nuestro segundo diálogo de la temporada 2. Y hoy vamos a platicar, pues ya se ha hecho costumbre que tengamos invitados del otro lado de nuestro mar Atlántico. Y en esta ocasión vamos a platicar con un tabasqueño que está en Salamanca, esta bellísima ciudad con una universidad con un enorme prestigio, con una gran tradición, que es Jorge Enrique Gómez Hernández. Jorge, me da mucho gusto saludarte. Desde aquí, un saludo afectuoso y cordial desde el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca en España y también el haberle compartido unas postales de esta bellísima ciudad universitaria que tiene una tradición de más de 800 años de historia, una de las universidades más antiguas de Europa, después de Oxford y Bolonia, y por supuesto la más antigua de España. Y por allí el dicho que también se hizo muy famoso de con natura no da, salmántica no prestae, ¿no? Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, haciendo alusión también al prestigio de esta universidad por muchos años, y por supuesto que el lema de la universidad, que Salamanca es la madre que en Salamanca se estudia las ciencias y es la madre de todas las ciencias. Para el mundo medieval en su momento y por supuesto para el mundo contemporáneo, porque los tiempos han cambiado. Sin más preámbulo, aquí estoy muy contento, muy feliz y de saludar también a mi gente querida del estado de Tabasco, a mis amigas, amigos, compañeros, familiares, por supuesto a la comunidad, que siempre me es grato compartir y experiencias, porque habrá personas que sean quizás más inteligentes, que sean más sabias, que tengan más cultura, pero creo que hay que destacar la importancia que se le da a los medios de difusión y comunicación universitario para generar también reflexión sobre los temas que investigamos o que nos conciernen. Y pues yo aquí estoy en la Universidad de Salamanca trabajando en un tema doctoral, porque estoy matriculado en un programa que se llama Estado de Derecho y Gobernanza Global, y trabajando sobre el tema tan importante y novedoso que es el acceso al agua. Y bueno, ya también he realizado actividad académica tanto en México, en la Universidad en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, y por supuesto lo que he sido consejero electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, entre otras actividades de difusión de la cultura. Y es lo que estamos haciendo por estas tierras, doctor, pero muy contentos y muy felices y de llevar siempre el orgullo de ser tabasqueño. Pero, ¿por qué decidiste hacer tu doctorado en Salamanca? Por todo esto que me platicas, todo este acervo histórico en el tema de derechos humanos, en el tema del agua. ¿Ese era ya un propósito previo a tu inserción en la Universidad de Salamanca, o esto fue cambiando ya en el proceso de tu propio doctorado? El vínculo de Salamanca lo tengo desde el año 2012, porque efectivamente cuando termino la Facultad de Derecho en la Universidad Veracruzana, logró acceder a lo que es el Colegio de Veracruz, que es también un órgano de investigación académica en relaciones internacionales, de ciencia política, el Colegio de Veracruz, destacado también en la región en ese aspecto. Y
al finalizar mi tesis de maestría, de máster en el Colegio de Veracruz, de la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales, tuve la oportunidad de acceder a la Universidad de Salamanca, al Instituto de Iberoamérica y de Portugal en ese entonces, que dirigía, que estaba al frente de ella la extraordinaria académica Flavia Freidenberg, que ha sido referente en Latinoamérica, en Iberoamérica, sobre estudios políticos, que de hecho ahora está en México trabajando en el Instituto de Jurídicas de la UNAM y hace mucha investigación en materia electoral. Bueno, pues a raíz de eso se hace un primer vínculo en el 2012 para finalizar la tesis sobre democracia y derechos humanos que estaba trabajando en el Colegio de Veracruz, el impacto en México de las decisiones de la OEA, de Organización de Estados Americanos. Posteriormente, sigo trabajando en lo que es la línea de investigación académica, un poco las cuestiones de derecho electoral, compartiendo cátedra y dando clases en algunas universidades e instituciones de educación superior, tanto en Veracruz como en Tabasco, en particular en Tabasco en la Universidad Popular de la Chontalpa, en nivel posgrado, en maestría. Y a raíz de que se vino la convocatoria del doctorado en gobernanza y en Estado de Derecho y Gobernanza Global, pues fue mi inquietud de volver a estas tierras y poder continuar los estudios de doctorado. Y la universidad, después de hacer una evaluación previa pues del currículum y de los antecedentes y hacer estas cuestiones administrativas de homologación, incluso también de papeles y de títulos, etcétera, pues ya me da la oportunidad de ingresar al doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global, que una vez terminando mi actividad de consejil, de ser consejero electoral, pues me traslado a Salamanca para continuar la investigación, los seminarios, las especializaciones que he podido hacer acá en esta bella universidad, en especializaciones en Derecho Constitucional, en Derecho de Pruebas, en Derecho Administrativo y un sinfín de cursos y seminarios que he podido realizar en esta universidad y por supuesto en Europa, por ejemplo en el curso de verano también que organiza el profesor Lucio Pegoraro, que es un excelente investigador de la Universidad de Bolonia y entre otras cosas. Pero es a raíz de eso como se me abre el panorama y que por supuesto la Universidad de Salamanca está abierta como campus de excelencia internacional para todos aquellos que deseen ingresar en sus programas de doctorado. Y es así como llego a la Universidad de Salamanca después de la función electoral y para continuar con el crecimiento profesional que siempre ha sido un deseo personal intelectual de seguirme formando para que el día de mañana pueda yo contribuir a lo mucho que me ha dado tanto mi país, mi estado y por supuesto mi familia, mis seres queridos y ustedes, los amigos, la academia, y compartir y hacer cosas positivas por nuestra comunidad, por supuesto por nuestro estado, y por eso estoy acá, de entre otras cosas, ¿verdad? El tema de derechos humanos, en el caso de México, diríamos que es un tema relativamente nuevo. A finales del siglo pasado empezamos a transitar en esto, pero ¿cómo observas tú el concepto de derechos humanos en el contexto planetario? Si bien sabemos que este concepto de los derechos humanos y del ciudadano pues tiene su punto de partida con la propia Revolución Francesa, pero no ha sido un tema fácil, y diría yo el tema de los derechos humanos hoy en un mundo tan desigual, tan complejo. Acaban de darse datos importantes de que hay cerca de 89.4 millones de personas fuera de sus países por componentes económicos, políticos. Todo este concepto de derechos humanos, ¿sientes que ha permeado ya en las sociedades? Me refiero, bueno, las europeas, obvio es, ¿no?, el famoso tema del ombudsman en los países nórdicos, pero ¿cómo observas hoy esta visión de los derechos humanos como un elemento además asociado a algo que tú has comentado, a la propia democracia, ¿no?, que no solamente se limita al tema de un proceso electoral, sino también la democracia económica, la democracia participativa? ¿Cuál es tu visión y qué es lo que tú en un momento determinado has podido, en el contexto de la investigación, fortalecer en este aspecto académico, Jorge? Claro que sí, doctor. El tema de los derechos humanos es muy amplio y se genera a través de diversas etapas, como lo que has dicho y señalado de las reglamentaciones a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, la Declaración de Virginia, también la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como derechos fundamentales, el Bill of Rights.
Sin embargo, el concepto ha evolucionado y es algo tan simple de entender que viene siendo nuestra segunda piel, o sea, que los derechos humanos son inherentes a nosotros. Claro, tienen una concepción teórica, por supuesto, tendríamos que profundizar más. La concepción que la que permea más es la judeocristiana, que parte de la dignidad del hombre y del ser humano. Porque hay un Dios y es la dignidad humana, y todo lo que se haga en contra de la dignidad humana pues ofende también al mismo Dios, de quien es imagen y semejanza. Pero esa es una postura también filosófica. En cuanto a la postura jurídica, que por supuesto es válida y es importante la trascendencia y la filosofía de los derechos humanos, porque es lo que le da la esencia, el humanismo, la dignidad de las personas, y por supuesto los acontecimientos históricos que se han desarrollado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 10 de diciembre de 1948, y que ha ido el tema evolucionando hasta llegar a las constituciones actuales para establecerse este reconocimiento de los derechos humanos, los convenios internacionales que establecen los estados o los países y las organizaciones internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el caso de los organismos internacionales como la ONU, o en el caso de organismos regionales como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, y que luego se trasladan a las constituciones domésticas, como en el caso de México, que en la reforma de 2011 se establece que se garantizarán los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales establecidos, que México haga parte, ¿no?, a través del procedimiento respectivo. Pero es una postura lógicamente positivista en cuestión del derecho, porque tiene que haber una legislación y los derechos están en constante evolución, los derechos humanos. Pero para efectos pragmáticos, yo diría, y para que se pueda asimilar que son una parte esencial del ser humano, que sin esos derechos no podemos hacer nuestra vida digna y nuestra vida en comunidad y en colectividad. Por supuesto, hay una teoría amplia de los derechos humanos, tiene que ver también con la democracia, con la participación, y para irme inmiscuyendo también en el tema que sale a colación, pues es el derecho humano al agua, que también los derechos humanos teóricamente o científicamente establecen ciertas características, y una de esas características es la positivación, que quiere decir que en las normas de los estados, en las normas políticas, en las constituciones políticas se reconozcan, y en las leyes se reconozcan a través de este proceso legislativo que conocemos, porque es la parte que tiene que garantizarse los derechos humanos, que tienen que haber garantías, y esta es una teoría también francesa de las garantías, bueno, de que funciona como elementos básicos o sustanciales de los derechos, y otro como un aspecto también pragmático o de protección de esos derechos. Un ejemplo, en el caso antes de la reforma de los derechos humanos del 2011 en México, se hablaba de garantías individuales para los que estudiábamos derecho, y no estaba mal, estaba muy bien y excelente, porque trataba efectivamente de resolver cuestiones culturales, cuestiones culturales, económicas y sociales que tienen que ver al régimen político que nos gobierna, ¿no? Por ejemplo, se garantiza el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión y demás. Pero también hay cuestiones de garantías programáticas, de garantías como instrumentos, que son estos instrumentos técnicos que, ya hablando en materia jurídica procesal, pues vienen a garantizar, vamos a decirlo así, o a proteger esos derechos o a restaurarlos si han sido vulnerados, como en el caso de México pudiese ser el juicio de amparo, pudiesen ser las controversias constitucionales, incluso hay cuestiones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, como lo que has dicho de que luego aparece en Suecia la figura del ombudsman y se traslada a México o a otros países como las comisiones de derechos humanos o los procuradores de derechos humanos. A grosso modo, ese es un parteaguas de cómo va los derechos humanos evolucionando, y que los derechos humanos, recordemos, pues todas estas cuestiones que se vivieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y entre aliados y entre el eje y estas cuestiones que se dieron en la política internacional, que lo que buscan y han buscado es proteger al individuo frente a los abusos del Estado. Y es por eso que la teoría clásica de los derechos humanos es de que nos dice que quienes vulneran los derechos humanos son las autoridades, no que los ciudadanos le vulneren a las autoridades los derechos humanos. Y hago un poquito la sonrisa porque ahora actualmente esto se ha distorsionado tanto. Mira, yo he estado, y hago un paréntesis, en Auschwitz, en este campo de concentración allá muy cerca de Polonia,
y meditas, ¿no? Y meditas realmente la esencia y la naturaleza de los derechos humanos. Entonces, si no tenemos esa cultura, si no tenemos esa esencia de los derechos humanos, pues distorsionamos muchas veces todo. Y con el respeto que se da y que puede generar debate, pues yo sigo compartiendo esa teoría clásica o esa teoría que por supuesto puede trascender hacia la violación o vulneración de los derechos del individuo, pero sí de que quienes tienen el deber y la obligación de garantizarlos y quienes vulneran los derechos humanos es de suprasubordinación, como nos enseñaban en derecho de las garantías individuales. Igual y podrán o no compartir esta teoría, pero yo sí la extiendo, de que son una relación de suprasubordinación, es decir, que es de la autoridad hacia los gobernados que tienen que garantizar estos derechos fundamentales. Pero por supuesto los derechos humanos trascienden hasta en el ámbito familiar, en el ámbito de lo que es la población, en el ámbito vecinal, en el ámbito de las buenas relaciones, porque eso es los derechos humanos, también hacer las buenas relaciones y llevar las cosas en paz y en tranquilidad, pero respetándonos los unos con los otros. Y esto sucede en el ámbito de las naciones y por supuesto lo estoy resumiendo desde las cuestiones teóricas jurídicas, porque también tengo una vertiente un tanto filosófica, porque he compartido también cuestiones de filosofía del derecho, pero estrictamente jurídicas. Los derechos humanos tienen que tener estas clasificaciones de universalización, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos; regionalización, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos y otros pactos de San José de derechos civiles y políticos; la tutela procesal, porque tiene que haber procedimientos que cuando las personas se sientan agredidas sus derechos humanos, se violenten los derechos humanos, se pueda acceder a esos procedimientos. Hablaba yo del juicio de amparo, pero pueden ser las acciones colectivas o hasta los juicios contenciosos administrativos. Y por supuesto la expansión y la luminosidad, que quiere decir que se acerque a todos, sin distinción de religión, de pensamiento, que sean programáticos y que sean para todos. Y por supuesto algo muy importante para ir adentrando en el tema que también me ocupa, que es el tema del agua, la especificación. Es decir, que los derechos humanos, conforme van pasando los siglos, va evolucionando. Hablábamos de la Revolución Francesa hasta nuestros días, pues en un principio eran los derechos de naturaleza civil, la libertad, la igualdad y los derechos políticos. Posteriormente fueron surgiendo los derechos sociales. Ahí hablamos de la Constitución Mexicana de 1917, que establece derechos sociales, derechos laborales, y en el artículo 123 constitucional, por ejemplo, pero también el artículo 27 constitucional, que habla sobre la propiedad de las aguas. Pero en los últimos tiempos, ya se anticipaba desde hace varias décadas, el tema del agua se ha convertido en un factor importante. En Tabasco, paradójicamente, y por eso la importancia de este tema, Jorge, es porque el agua, y tú lo sabes, se ha visto en nuestra entidad más como un enemigo que como un elemento que genere un posible desarrollo. Hoy, a la luz de la escasez del agua, porque la paradoja es que estamos en un planeta en donde 2/3 partes son agua, pero no son aguas que podamos utilizar, porque la desalinización es un proceso complejo. El agua se convierte en un factor geopolítico. ¿Cuál es tu visión, Jorge, en el futuro cercano, y qué es lo que tú estás estudiando y qué es lo que plantearías para este derecho del agua, que tiene que ver con esto que tú señalas de los derechos humanos? Seguramente pronto tendrá que haber una reforma a la Constitución mexicana, en donde en el artículo 1 se incorpore el tema del agua, que creo que no está contemplado como un derecho primigenio de carácter humano. En ese sentido, yo estoy trabajando desde los antecedentes históricos del derecho al agua a lo que es nuestra época actual, y por supuesto para generar un derecho al agua desde su parte de su autonomía didáctica, científica y jurídica. Y allí, en lo que has hablado, doctor, de lo de la reglamentación del derecho al agua, sí habría que nada más precisar de que con la reforma de los derechos humanos del 2011, que se hace partícipe el tema de los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro país. Posteriormente, al año 2012, en el artículo 4 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho de acceso al agua en sus vertientes de equidad, de asequibilidad y de no discriminación para los que son los que somos mexicanos o que habitamos el territorio nacional, bueno, las personas que lo habiten, para toda la población.
Ahora, este derecho ha tenido o sigue teniendo una evolución lenta y paulatina, porque actualmente está en discusión también una ley general de aguas y que incluya también el derecho de acceso al agua potable para toda la población. Y sin embargo, retomando lo que hablaba de que ya se garantizaba o se establecía el agua como un bien común, las aguas del territorio nacional como un bien común, y por supuesto en el ámbito internacional, a partir a finales de los 90 se hablaba mucho de lo que es el curso de aguas internacionales. Incluso hay tratados, acuerdos como el convenio de Nueva York sobre el uso de aguas internacionales con fines distintos a la navegación, y que se empieza a hablar, por ejemplo, de la contaminación del agua. Pero hay que distinguir desde el aspecto estatal, que tiene que ver con que se reconozca el agua como un demanial público, que es sujeto de un bien público, a lo que es el acceso al agua en condiciones de asequibilidad y de equidad, que puedan los ciudadanos y las personas acceder, por ejemplo, desde sus casas al abrir el grifo, y que puedan hacer estas condiciones mínimas vitales que puedan satisfacer las necesidades de la vida humana, de la limpieza, de la salud, porque la Organización Mundial de la Salud ha establecido también que la falta de agua genera contaminación, genera daños a la salud física, y por supuesto la contaminación que se genera a raíz del uso de sustancias como pueden ser lo que has señalado, doctor, del petróleo o de los combustibles fósiles, que además necesitan mucha agua para funcionar. Con el fracking famoso, ¿no? Sí. Claro, hay hasta microchips que utilizan una cantidad considerable de agua, que pueden ser hasta más de 100 litros de agua para generar los microchips, por ejemplo, ahora en la época de las tecnologías. Pero si vemos nuestra propia ropa, los jeans, hasta 3,000 litros de agua. Y por supuesto lo que has dicho ha sido exacto de cómo está el tema del agua del planeta. En general, nuestro planeta, los recursos naturales, el 70% de nuestro planeta es agua, que bien, como han dicho los teóricos, pudiera llamarse planeta océano. Sin embargo, son 70% de los recursos son agua, pero de esa agua solamente el 6%, digamos de un 6% de esa agua, solamente del 70%, un 6% es solamente agua dulce, lo que has dicho, esa agua que luego que produce un ciclo natural, biológico, y que solamente un 1% se puede aprovechar y reutilizar, o en su caso lo que ya se desperdicia ya no vuelve a la naturaleza, ya no vuelve y ya no hace ese ciclo. Entonces la naturaleza trabaja sabiamente con eso a través del ciclo hidrológico que conocemos. Pero el problema está cómo hacemos que el agua dulce, cómo sustraemos el agua dulce de los mantos acuíferos, del subsuelo, para generar calidad de agua, y que eso se garantice, por ejemplo, un derecho humano de acceso al agua. Eso lo han trabajado, por supuesto, científicos, y han advertido sobre lo que implica el riesgo de las sequías, el riesgo de los tratamientos, de no hacer tratamientos del agua, o incluso de reutilizar o reciclar el agua, o apuntando a la sostenibilidad de los recursos. Y en un estado como el nuestro, que es Tabasco, que tiene mayor territorio nacional, está en Tabasco en cuanto al territorio acuífero, bueno, hay que trabajar mucho con el tema de la infraestructura hidráulica, y por supuesto de garantizar ese derecho humano de acceso al agua, que a raíz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, que ha venido trabajando en garantizar este derecho y hacerlo, difundirlo y expandirlo hacia los demás estados y demás países, pues a través del artículo 11 y 12 del pacto, que establece que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado. Y las observaciones que ha hecho el Comité de Derechos Económicos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ha establecido que allí se encuentra inmerso y se encuentra inmiscuido el derecho al agua, porque sin agua no podemos tener acceso a un mejor nivel de vida, y por supuesto no se pueden garantizar los demás derechos políticos, civiles, o que establecen las propias leyes y las propias normas en los países. Y por supuesto el artículo 12 del pacto, que tiende más a lo que es la protección del medio ambiente.
Y esto ha venido en su evolución histórica y para nuestros escuchas, los estudiantes y las personas que están interesados en este tema y que ahora lo comparten con nosotros, es evidente de que desde los años 70, pasando por las cumbres de Mar de Plata hasta lo que es la conferencia de Río, Cumbre de la Tierra de 1992 y por supuesto a los acuerdos de París del 2015 con esta Agenda 2030 de desarrollo sostenible, lo que buscan las organizaciones internacionales es concientizar, y eso me parece destacable señalarlo, que es concientizar a los estados y concientizar a los países y a los gobiernos sobre el uso y aprovechamiento, el buen uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y de los recursos naturales. Ahora, esto tiene un parteaguas jurídico y un parteaguas también político. Sin embargo, el parteaguas jurídico es el de clasificar y cómo garantizar ese derecho y cómo hacer los instrumentos viables para que este derecho pueda ser absorbido por toda la ciudadanía sin distinciones y sin otras cuestiones secundarias que se puedan estar en el camino impidiendo la consecución de este derecho. Y así ha habido casos que se han resuelto en la jurisprudencia internacional que han empezado incluso a dar luces o que empezaron a dar luces porque en principio no había un derecho al agua reconocido y los casos se resolvían por la vulneración a la vida privada o a la vida familiar o incluso a las garantías judiciales. Y te hablo, se me viene a colación hablando de estas cuestiones jurisdiccionales, el caso Sander contra Suecia, que es un caso del año 1992-93, de los principios de los 90, donde se recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que resuelva una situación de contaminación de agua, pero como no había reglamentación internacional al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que ha resuelto es en relación a garantizarlo a través del derecho a la vida. ¿Por qué? Porque un agua contaminada afecta también el derecho a la vida, a la salud. Pero esa jurisprudencia europea ha venido permeando y luego a raíz del Consejo Europeo también y del Parlamento Europeo a través de sus directivas, los países de Europa, la Unión Europea, pues han venido trabajando en garantizar este derecho de acceso, pero también el acceso de agua limpia, como en el caso de las directivas que tiene que ver para los desechos y las aguas residuales en las comunidades. Y te hablo que ha habido incluso casos relacionados con Italia, con España, con Portugal, con el Reino Unido, donde se ha hecho hincapié a la necesidad de tener recursos limpios y recursos acuíferos limpios y por supuesto recursos urbanos, me refiero a los hidrológicos, a los hídricos, que lleguen a la población. Pero desde el punto de vista de este derecho al agua y estos componentes internacionales, sobre todo en un país como el nuestro, en donde entendemos el derecho internacional establecido en el artículo 62 como un derecho de gentes, un derecho en el cual los acuerdos internacionales están por encima de las leyes internas, ¿qué es lo que es conveniente? Que cada estado vigile el uso, el usufructo del recurso acuífero, o que pueda haber en un momento determinado, como el agua es un bien, también diríamos es un bien de la humanidad, puedan empezar a surgir normativas desde órganos internacionales, por ejemplo la Comisión Internacional de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cuidado del agua. Esto es, que puedan sancionar a países por no cuidar sus mantos acuíferos. Verbigracia, por ejemplo, el caso de las Amazonas, ¿no?, que es uno de los componentes acuíferos más importantes en América, o nuestros dos grandes ríos, Grijalva y Usumacinta, o los ríos norteamericanos que son utilizados, por cierto, hoy en muchos casos para componente de extracción de hidrocarburos, el famoso fracking. ¿Puede darse un componente internacional donde órganos internacionales mandaten el cuidado del agua a países? Esto tiene que ver obviamente con derechos soberanos de cada nación, ¿no? Sí se puede, por supuesto, siempre y cuando los estados partes mantengan o asimilen o estén de acuerdo en adoptar esos acuerdos internacionales. Sí se puede. Y por supuesto, lo que hacen los tribunales internacionales en materia de derechos humanos o regionales de derechos humanos es que si haya una afectación a una colectividad, a un individuo, a un grupo en materia de sus derechos humanos, como puede ser el tema del agua, también que puedan resolver estos tribunales internacionales. Y por supuesto, unas cuestiones que hay que entender es lo que se resuelve entre los países cuando vulneran derechos
o cuando hubieran acuerdos relacionados con las aguas soberanas, por ejemplo, un ejemplo pudiese ser, no es que esté sucediendo en México, pero en el caso del río Bravo y que divide Estados Unidos y México, o tenemos en Tabasco el río Otonala que divide Centroamérica también y México. Pero ya ha sucedido en Uruguay y en Argentina con casos que se han resuelto ante la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, porque hay empresas que en su momento de celulosa, estoy hablando de un caso del año 2004, que Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia porque no le informó de que iba a hacer en los márgenes del río Uruguay, precisamente, que afectaba también la soberanía de Argentina. Pues esta empresa que se iba a dedicar a crear papel, celulosa y generar residuos. Hay normatividad internacional y México no se queda atrás en ese sentido, porque recordemos que en el ámbito de competencias administrativas, la propiedad de las aguas son propiedad de la nación y es la administración o el poder legislativo, en específicamente lo que es los senadores, que tienen también facultades para decidir sobre cuestiones de aguas. Y tenemos el artículo 115 en México de los municipios, que los municipios administran el acceso al agua de los ciudadanos. Y todos son corresponsables, la federación, estados y municipios, y quien administrativamente corresponde esa parte fundamental, tocando el tema de México, por supuesto, trasladándolo, que siempre es importante, es el Ejecutivo Federal, que son los que a través de los organismos de cuenca, los organismos de aguas, o en este caso de directivos como las Comisiones Nacionales de Agua, que es la CONAGUA en el caso mexicano, pues administra todos esos recursos y genera las políticas públicas para realizarse en el uso por ejemplo, de presas, en el caso de la planeación hídrica, hidrológica, las vedas, por ejemplo, los decretos presidenciales en ese sentido, y que se traslada también a los estados en el ámbito de sus respectivas competencias. Pero en cuanto a derecho humano, todos son corresponsables, incluso los tratados internacionales, los acuerdos internacionales que nos hablan sobre el agua y el derecho al agua en condiciones de asequibilidad y de equidad y de no discriminación, hace responsable a las personas que realizan actos de autoridad que no pudiesen ser nada más a las autoridades públicas constituidas. A ti como tabasqueño, ¿qué se te ocurriría? ¿Cuál sería el planteamiento que tú, después de este amplio proceso de formación doctoral, podrías plantear para Tabasco como alternativas? O sea, somos un estado con una gran cantidad de agua, agua que ya lo hemos dicho, en ocasiones nos inunda, nos lastima, pero que puede ser un componente que genere riqueza, ¿no? Sí, lo que yo plantearía es la gobernanza hídrica y la participación hídrica, la participación democrática hídrica, donde todos y cada uno colaboremos en generar las mejores condiciones para garantizar el acceso al agua. Y por supuesto de allí trabajar en una serie de infraestructura que necesita también para generar agua potable en el mayor número de la población y destinar recursos suficientes para eso. Ese de la parte técnica y de la parte administrativa, generar también las condiciones para establecer lo que es la gobernanza hídrica, y coincido con lo que está diciendo, doctor, de aprovechar también el agua para que genere, ¿por qué no decirlo así?, de la economía del agua, que se pueda subsistir a través de la economía del agua. Y creo que se me entiende de lo que estoy hablando, de que también puedan generarse las condiciones para que el agua, en lugar de verse como una enemiga, también pueda controlarse, como lo hacen algunos países de Europa. Pienso, por ejemplo, en Holanda, que tiene un sistema hidráulico que cuando hay inundaciones o llueve, o que se prevé que haya inundaciones, derivado precisamente de esos antecedentes de inundaciones, tienen un sistema que hace que florezca el agua y generan tulipanes y se venden en todo el mundo, ¿no? Yo creo que en Tabasco podríamos generar también ese tipo de condiciones, y de que se pueden hacer, se pueden. Ahora, el tema de garantizar el derecho humano al agua, también desde el punto de vista de mi propuesta, como la economía del agua y la gobernanza hídrica, es el acceso al agua para todas las personas, para todos los ciudadanos, y es allí donde se necesita implementar políticas públicas, implementar recursos, implementar
estudios, por ejemplo, algo que también se me ocurre y pero no es nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, la creación de los institutos de desarrollo y de innovación para generar y trabajar precisamente temas exclusivamente al agua. Y ya en el aspecto jurídico, y retomando un poco, pero también tiene que ver con Tabasco. He hablado de la posibilidad de crear tribunales especiales exclusivamente para trabajar el tema de los ecosistemas o del agua, ya en el ámbito jurídico. Pero ustedes saben que lo mejor es la prevención, de evitar conflictos, lo mejor es la prevención, porque se ha hablado también en la teoría de cómo se castigan, si es un término punible, por ejemplo, los daños al medio ambiente, pero sabemos de que una vez que hay contaminación de agua, de río, de manantiales, del subsuelo, etcétera, pues la naturaleza no aguanta, la naturaleza también asimila cierta posibilidad natural que hace que rechace mucha serie de contaminantes y mejor trabajar en infraestructura para separar lo que son los residuos industriales, generar esa conciencia, por supuesto, del agua. Y algo muy importante con acciones prácticas y programáticas, que por supuesto es la parte teórica de una investigación, pero también la práctica del modo de vida de lo que es el medio ambiente y la racionalización de los recursos, es de que están habiendo comunidades, y no nada más en Tabasco, por supuesto estoy hablando de una complejidad mundial, pero también del país. Pero en el caso de México, donde el agua no llega a las comunidades más apartadas, pero sí se invierte a través de recursos, a través de un capital ordinario, por ejemplo, para instituciones, para hacer llegar agua a ciertas instituciones, y estoy hablando de aguas embotelladas, o a las instituciones del Estado, a la administración pública. Y hago un paréntesis, cuando fui consejero electoral trabajamos por el Programa Estatal de Educación Cívica y Cultura Democrática, que trabajé desde la comisión que yo dirigía, que me designaron presidente de esa comisión de educación, pero también nos quedó pendiente el tema del plan estatal para el Instituto Electoral de lo que es el medio ambiente y el cuidado del agua. Ya no se pudo realizar porque terminé una función, pero creo que si atendemos desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, el artículo 6 y el artículo 7, que es el acceso al agua y a la calidad de agua de los objetivos de desarrollo, desde nuestras propias instituciones podemos generar esa conciencia sobre la utilización de los recursos. Hace no muchos años, quizás hace 15 años, llegábamos a alguna institución o alguna escuela, y lo recuerdo, y los quienes nos siguen pueden hacerle esa imaginación y seguramente así van a recordar, y tenían garrafones de agua que eran pues, de vidrio y con un papel, con papel, un conito que llamábamos, y tomábamos agua. Y ahora en las administraciones, a través de lo que esto se llama recurso ordinario, se llena de aguas y se llena de botellas, mientras está, me explico, ¿no? Para lo que es una institución o una organismo. Sin embargo, no está llegando el agua a otras comunidades más lejanas y más apartadas. Entonces, hablamos también de lo que es la privatización del agua y el derecho al agua. Y entonces yo he trabajado de que el agua, si bien es cierto, es un bien público, también es un bien privado, porque cuando llega a tu consumo, cuando llega a tu parte de tu patrimonio, ya es un bien tuyo. Y me refiero, por ejemplo, si hay agua embotellada o agua de garrafón o agua plastificada en algún momento, pues esa agua es un buen propio. Ahora, que se genera una situación de contaminación de los microplásticos, es allí donde tenemos que reflexionar. Pero si podemos generar conciencia de trabajar y de utilizar los recursos conscientemente, creo que podemos también ayudar al planeta a que se vaya renovando, que se vaya sosteniendo y reduciendo la contaminación, que la sostenibilidad es generar reducir la contaminación. Eso es la sostenibilidad. Esta distribución alícuota del agua en las comunidades ha sido un factor directamente proporcional a la generación de un negocio, así como durante mucho tiempo, y ahora quizá por esta protección que estamos generando, creo tardía, de la ingesta de bebidas de refrescos azucarados, pues ahora muchas de esas empresas han encontrado en el agua un factor de mercado muy importante.
esta, diríamos, incapacidad de los estados para garantizar el consumo, porque si nosotros tuviésemos un suministro de agua, si el agua que nosotros abriéramos la llave de nuestra casa fuera un agua potable en sentido estricto, pero lamentablemente no es así, esto hace que se vuelva necesario el comprar todos los días, como ocurre en mi casa, que es tu casa, pues que tenemos que comprar cada determinados días 3, 2 o 4 garrafones de agua para poder beber esa agua, porque la que nosotros estamos tomando no es adecuada para el consumo humano. Esos elementos, ¿cómo se puede revertir en un marco jurídico, Jorge? Sí, estoy de acuerdo, pero también recordemos que el derecho es muy amplio y abarca también a las instituciones privadas, y se han establecido estos temas de concesiones para trabajar el abastecimiento de agua. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Generar lo que es la participación, las políticas públicas, por supuesto, poner más atención a estos derechos que son programáticos, como el acceso al agua limpia, al saneamiento, porque ya hubo casos de tribunales federales en México que son los que resuelven cuestiones sobre amparo, donde por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, el Código de Comercio estableció que en los lugares que son utilizados para alimentación, lo que son los restaurantes, se obligara a proporcionar el servicio, se proporcionara gratuitamente agua. ¿Cuáles son las opciones que tú observas en este campo tan amplio que tú has estado navegando en estas aguas complejas en ocasiones de la formación profesional, pero que siempre dejan buenas cosechas? Traigo a colación a un gran destacado jurista y abogado que los estudiantes y los amigos estudiantes que nos están escuchando y seguramente lo han estudiado, lo han leído, que es profesor que ha sido escritor de varios libros y que bueno, que ya falleció, ya recientemente ha fallecido, el doctor Carlos Arellano García, que ha escrito sobre derecho internacional, sobre derecho civil, sobre derecho procesal. Y en alguna plática con el doctor Carlos Arellano García, a quien tuve yo el gusto y el honor de conocerle, y que incluso, dicho sea de paso, te comento por allí que le escribí una canción que le gustó mucho, incluso antes de su partida, que fue muy dolorosa para quienes lo conocimos, y en el ámbito jurídico la pude grabar y hacer llegar, que se llama Un Perfecto Caballero, el doctor Carlos Arellano García. En algún momento igual y podemos hablar de eso y compartirte esa melodía que escribí. Bueno, pero en relación a lo que me dices, me decía el doctor Carlos Arellano García, o nos decía en general para los abogados, es que hay que mirar más allá de la frontera, porque no solamente es conocer el derecho local, el derecho nacional, es que saltando la frontera hay el derecho internacional, y si no se ve hacia más allá, es muy limitada. Si no se ve hacia el derecho comparado a lo que están haciendo otros ordenamientos jurídicos, la visión es muy limitada. Y por supuesto, la práctica procesal siempre va a ayudar. Y como también recordando al maestro Arellano García en su manual del abogado, tiene que compaginarse lo que es la teoría y lo que es la práctica. Y los estudiantes que se quieran dedicar al ámbito jurídico, procesal y resolución de casos o patrocinio de casos, pues tienen que empezarlo a hacer desde lo más temprano posible. Pero de allí hay otras cosas. Hay relaciones internacionales, hay cuestiones de política internacional y de justicia también internacional. Y por supuesto, generar el conocimiento, compartirlo y ayudar siempre al que lo necesita. Porque cuando uno está en esta profesión, uno hace también un apostolado, un poco como médico. Uno hace un apostolado o semejanza, bueno, los médicos ayudan a salvar la vida, pero también nosotros, porque nosotros ayudamos a defender la libertad, la vida, la propiedad y la integridad de las personas. Entonces, hacer esta profesión también como un apostolado y ayudar al que pueda ayudarlo y hacerlo, aunque se escuche muy romántico o quijotescamente, hacerlo con mucha ayuda y de corazón, y por supuesto ir escalando y ir trascendiendo en el ámbito de la profesión.
para llegar también a ser destacados juristas, porque jurista no es solamente el que hace el derecho o el que habla el derecho, también es el que escribe el derecho. Hay que escribir, hay que generar artículos de opinión, generar reflexión y por supuesto compartir con la sociedad y ayudar a hacer una mejor sociedad. Yo creo que a eso invitaría y a que sigan animándose con sus carreras y en las vertientes jurídicas, en el campo de la práctica forense, pues hay muchísimo en el ámbito privado que no es tanto mi fuerte, mi área, pero evidentemente hay todavía un campo muy abarcante y motivarlos y animarlos a seguir adelante en este apostolado, que yo así le llamo, en el apostolado de la profesión jurídica. Claro, está también la función pública, la docencia, la academia, en las distintas áreas que la vida a los chicos, a las chicas les puedan interesar más adelante en su vida profesional. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que, bueno, creo que podemos platicar muchas horas y habrá más programas en donde podamos platicar. Y yo te quiero agradecer a nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca que nos hayas hecho la gentileza de compartirnos su experiencia, ese tema tan importante, el tema del derecho del agua como un derecho humano. Estaremos obviamente en contacto para muchas cosas y bueno, quiero agradecerte y agradecerles a ustedes que nos hicieron la gentileza de escucharnos, de vernos por nuestras redes sociales en este segundo episodio de la segunda temporada de Diálogos con la Universidad Olmeca.